Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video. Yo soy Allbyte y este es el episodio número 11 de nuestro curso de diseño de sonido Sound Design. En el episodio anterior les platiqué sobre los filtros, es decir, esta herramienta que nos sirve para poder separar los sonidos dependiendo de su frecuencia y luego poderlos alterar con otros controles y sobre todo controlar su amplitud. Muy bien, pues ahora vamos a ver entonces los ecualizadores, que es el paso natural que sigue después de los filtros, y es por eso que este video va a ser como que bastante corto, y eso es porque un ecualizador no es otra cosa más que un dispositivo o una herramienta que incorpora varios filtros en un solo dispositivo. En el video anterior les enseñé con esta herramienta, les aclaré que es un ecualizador y lo hice para que pudieran visualizar cómo es que se comportaban los filtros. Pues bueno, un ecualizador, como les comento, tiene varios filtros. A cada uno de estos filtros se les conoce como bandas. Así que si nosotros vemos este ecualizador, nosotros podemos ver que tenemos control sobre 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 filtros. A estos filtros se les conoce bandas, es decir, es un filtro de 7 bandas. Ahora, existen diferentes tipos de ecualizador. Este que estamos viendo es un ecualizador paramétrico. ¿A qué nos referimos con esto? Un ecualizador paramétrico es aquel que te permite seleccionar el tipo de filtro, te permite seleccionar diferentes valores para sus curvas, resonancias, también te permite controlar la amplitud y pues bueno, básicamente es aquel que te permite controlar todos los parámetros, es decir, todas las características de cada uno de los filtros, y así ustedes los pueden controlar. Este es un ecualizador paramétrico de 7 bandas. Aquí los podemos ver. Muy bien, ahora otro ecualizador bastante utilizado es uno como este, que se conoce como un ecualizador gráfico. Muy bien, un ecualizador gráfico, de nueva cuenta podemos ver que tiene bandas, pero tiene normalmente muchas más que un ecualizador paramétrico. Normalmente hay de 8, 16, 32, 64 y muchos más. Ahora, la diferencia con el paramétrico es que no tenemos nosotros el control de qué tipo de filtro va a ser cada banda. Tampoco tenemos el control de cuál frecuencia va a estar afectando esa banda. Lo único que nos permite es poder nosotros seleccionar cuál va a ser la amplitud para cada una de esas bandas, y en concreto cada una de las bandas es un filtro tipo campana o pico, que si nos regresamos al ecualizador paramétrico era uno como, voy a regresarlo aquí a la posición predeterminada, era uno como este. Es decir, que solamente nos permite subir y bajar el volumen. De hecho, un ecualizador gráfico, si lo quisiéramos, digamos que simular con el ecualizador paramétrico, sería algo como esto. Es decir, tenemos las bandas fijas, no podemos nosotros mover las frecuencias, no podemos mover el ancho de la banda, lo único que podemos hacer es subir y bajar estos controles. Eso es básicamente lo que hace un ecualizador gráfico, solo que con muchas más bandas. Y aquí en la parte de abajo, cuando ustedes señalen alguna de las bandas, les va a decir específicamente cuál es la frecuencia que están afectando. Muy bien. Y bueno, hay algunos otros ecualizadores, estos son los dos principales, pero de repente hay algunos como este, por ejemplo, que está incrustado dentro de un editor de audio, que nos permite colocar los puntos que nosotros queramos, ¿no? Es como si fueran diferentes bandas, o incluso dibujar formas libres, como esto. O sea, una cosa bastante libre, bastante loca. Así sonaba ya así suena con el filtro, la ecualización. Y así era el sonido normal. Muy bien, entonces, pero de todas formas los paramétricos y los gráficos son los que más se van a utilizar. Ahora, este video es corto. Porque como les digo, ya les expliqué en el anterior cómo funciona cada uno de los filtros, no lo voy a volver a repetir, así que si lo quieren ver está en el episodio pasado. Lo que sí les voy a dejar es una tarea, y esto es muy importante para los próximos episodios de diseño de sonido. ¿Cuál es su tarea? La tarea va a ser que ustedes usen un sonido dentro de su, pues bueno, el programa que ustedes utilicen para crear música, y que ese sonido
De preferencia pueden utilizar ruido blanco o un sonido que ustedes escuchen que tiene todo el rango de frecuencias desde las bajas hasta las altas. Por ejemplo, así. Y van a jugar con cada una de las bandas de los ecualizadores. Si no tienen algún ecualizador, también lo pueden hacer con los filtros. Aquí lo interesante o lo que quiero que logren, y es algo que no se puede aprender en un curso, es, o al menos no nada más mirando, es cómo suena cada uno de esos filtros. Así que van a seleccionar cada uno de los filtros y van a jugar con sus diferentes ajustes. Por ejemplo, un ajuste alto y lo mueven alrededor del sonido. Luego un ajuste suave y muévanlo alrededor del sonido. Y también háganlo a diferentes velocidades. Y esto, por ejemplo, o sea, lo van a hacer con un sonido específico, después el mismo sonido, pero más grave, el mismo sonido más agudo. Y esto es un entrenamiento para que ustedes aprendan cómo es que se escucha cada filtro y después al momento de escuchar algún tipo de sonido, o como vamos a ver también en el próximo episodio, cómo analizar el sonido para poder identificar qué es lo que está pasando. Por ejemplo, ahí sería con el filtro paso bajo agresivo, el filtro suave, uno intermedio, a velocidad suave, a velocidad rápida, a velocidad muy rápida, etc. Este ejercicio les va a ayudar bastante para que los siguientes episodios de diseño de sonido pues le puedan sacar mucho mayor provecho. Muy bien, si les gustó este video no olviden dejarme un comentario, un like. También espero que dejen aquí abajo en sus comentarios qué es lo que han aprendido con este ejercicio que les estoy dejando. No olviden suscribirse y activar la campana de notificaciones para que no se pierdan ninguno de los próximos videos. Todas mis redes sociales están en la descripción y nos vemos en la próxima.